Continuando con este siembra y cosecha, vamos a hablar a continuación sobre un tema controversial, porque muchos tienen una imagen negativa de la deforestación. Sin embargo, hay especialistas que afirman lo contrario. CAFITUC, que es la Cámara de Foresta e Industria de Tucumán, organizó una reunión informativa en la Federación Económica de nuestra provincia. La charla estuvo a cargo de un destacado profesional de nuestra provincia, el ingeniero forestal Esteban García Paulucci, quien nos va a comentar a continuación algunos de los beneficios o de los aportes de la deforestación. Cuéntenos por qué es necesaria la deforestación. El hombre no puede vivir del aire, tiene que alimentarse. Y para alimentarse tiene que producir su alimento. Y para producir el alimento requerimos de superficie de tierra. Y tenemos que tener una clasificación muy clara de cuáles son tierras agrícolas y cuáles son tierras forestales, de bosque de aprovechamiento y de bosques permanentes. Entonces, ¿cuál es la realidad? Tenemos que deforestar para alimentar el planeta. Es una triste realidad, pero cada vez la tecnología y la genética nos permiten tener mayores producciones en menores superficies. Lo que tenemos que tener cuidado es que no ser superados por la explosión demográfica del planeta. Exacto. Pero ¿cuándo no es aceptada esa deforestación? Hay lugares que son muy frágiles, ecológicamente hablando, en donde normalmente no está permitido hacer una liberación de las masas naturales para hacer agricultura. Pero hay personas que son inescrupulosas, así como hay cazadores furtivos, pescadores furtivos. Hay gente que va y, a pesar de que está no recomendado o está prohibido, lo mismo realizan habilitaciones de tierra en lugares que no son adecuados. En esos casos es una deforestación equivocada, porque sabemos que no llega a buen puerto. Va a terminar desapareciendo el bosque y va a desaparecer también la capacidad productiva de esa tierra. Comentaba en su charla de que es necesario realizar la tala de aquellos árboles maduros. En la medida que crece el árbol, llega un momento en que su capacidad de crecimiento desaparece. Si no hay crecimiento, es cuando el árbol llega a su estado final de desarrollo y comienza un estado de decrepitud. Entonces el árbol, supongamos, un bosque en clímax. ¿Qué significa clímax? Que es el máximo equilibrio. El bosque, lo que produce de oxígeno durante el día, gracias a la fotosíntesis, de noche que no fotosintetiza, ese oxígeno que produjo lo va a respirar y va a volver a emitir dióxido de carbono. Y no crecen, no fijan metros cúbicos por hectárea año, o sea que no fijan dióxido y no crecen como madera. Ese árbol ya cumplió su ciclo. Y es negativo porque su presencia en ese lugar compite con un montón de árboles jóvenes que no tienen posibilidad de sobresalir o de desarrollarse porque están siendo dominados absolutamente por estos árboles gigantes dominantes. Que por lo general, ¿hasta qué edad del árbol se lo hace? No, depende de las especies. Hay especies muy longevas, especies menos longevas, pero por ejemplo, un bosque cultivado de pinos en 20, 22 años ya está en condiciones de cortabilidad. Un bosque natural, que es muy difícil establecer a veces la edad porque no sabemos cuándo comenzó el proceso. Muchas veces un árbol está en el bosque permanentemente dominado durante 10, 15, 20 años hasta que se produce un accidente y se da una condición para que este árbol desarrolle, y es un árbol envejecido. Por eso es muy difícil de encontrar árboles del bosque natural que no tengan algunas fallas o taras o defectos en su madera, cosa que no ocurre con los bosques cultivados. Además, el bosque joven crece con un vigor máximo de crecimiento. El árbol viejo ya no. Es más, ya no se lo pueden usar ni siquiera como árbol semillero, porque la capacidad de producción de semillas también disminuye, también desaparece. Se eligen árboles jóvenes que van a estar muchos años generando semillas en el medio, no un árbol viejo. ¿Qué hay con respecto a esto de la producción de papel a partir de justamente los árboles?
Es positivo, muy positivo. En primer lugar, para fabricar papel, tiene que ser con árboles jóvenes, porque no tiene que ser madera lignificada. El proceso de deslignificación es muy caro y no es recomendable. Al ser árboles jóvenes, quiere decir que yo puedo hacer o forestaciones muy densas y con doble finalidad de hacer entresaca o raleos previos en la madera joven, destinarla a papel y del bosque remanente que continúe su desarrollo para madera. Al cortar los árboles jóvenes y dejar los árboles de mejores condiciones, se van a regenerar nuevamente y va a recomenzar el ciclo. Entonces es fundamental que no se corte nunca esa cadena productiva, que permite tener siempre grupos de árboles en condiciones de ser aprovechados. Lo que podemos obtener de un árbol es resinas, maderas para todo tipo de fabricación de muebles, construcciones rurales, para la construcción de edificios en forma de encofrados, madera de obra que se llama, pisos. Hoy en día la incidencia de la carpintería en una vivienda es muy, muy importante. La ventaja nuestra de Argentina es que tenemos muy pocos bosques realmente productores de madera. En todo el país están muy separados, muy distribuidos y tenemos muchas provincias, capacidades productivas de bosques cultivados, que es lo que ha despertado el uso de madera de bosques cultivados en nuestro país, y el bosque nativo está prácticamente recuperándose en su totalidad, por lo que yo les mencioné, que con eucalipto, pinos y salicáceas, que es sauce y álamo, con 3 especies reemplazamos en su uso a todos los ejemplares y las especies de los bosques nativos. ¿Y en esto cómo está Tucumán? Y Tucumán está dependiendo prácticamente en un 90% de la producción de otras provincias. El consumo de Tucumán de maderas de bosque cultivado y de subproductos como MDF, como Durlock, machimbre, molduras, piso, todo, madera de obra, madera para muebles, terciado, todo absolutamente, el 95% viene desde otras provincias. O sea que Tucumán está en ese sentido, yo diría, un poco en deuda con la población.